At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Episodio 22. Ten fe. ¿Qué es la fe o qué es lo que se entiende por fe? Desde hace mucho tiempo, la fe viene relacionada directamente con todo lo que tiene que ver con religión. Entonces, usualmente, si es que ustedes le preguntan a una persona, ¿tienes fe en algo? La respuesta va a tener una relación directa con sus creencias religiosas, ¿ya? Pero, realmente, ¿qué es lo que representa la fe o qué es lo que entendemos por fe? Entonces nos vamos a ir al concepto, ¿ya? La fe, este es un concepto sacado de la Biblia que, bueno, yo de ahí encontré la definición y sin embargo hay muchas versiones pero que al final apuntan hacia lo mismo, ¿ya? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿ya? Básicamente quiere decir que es la seguridad de saber que lo que yo quiero va a suceder. Entonces, ¿cómo interpretar estas afirmaciones? Porque son afirmaciones súper fuertes, ¿ya? Imagínense cómo sería el hecho de creer en algo que yo no puedo ver, ¿ya? Es decir, vamos a suponer que somos parte de un equipo de X deporte, ¿ya? Y nos vamos a enfrentar a un torneo, ya un torneo con contrincantes súper, ¿cómo les digo? De un gran nivel y toda la cuestión. Entonces, existe un factor psicológico que, por ejemplo, en el hockey, en los años 60, 70 y comienzos de los 80, los rusos, por ejemplo, el hockey en hielo eran imbatibles. Realmente no existía un equipo en el mundo que logre ganarles. Entonces ellos fueron campeones olímpicos, creo que por 12 años seguidos, y nadie les podía ganar. Entonces había un factor súper determinante, y es que todos los otros equipos sabían que los rusos iban a ganar, incluso antes de comenzar los partidos. Entonces era un tema en el que prácticamente ellos no es que no lograban ver su propia victoria, sino que asumían que ya automáticamente el otro equipo iba a ganar, y por supuesto los rusos también lo sabían, ¿ya? Entonces así fue un equipo pero realmente imbatible que hizo historia. Ganó los Juegos Olímpicos de Invierno en 4 ocasiones seguidas. Entonces, bueno, ya podrán imaginarse. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Básicamente que mientras yo no logre verlo en mi cabeza, va a ser muy difícil que suceda, ¿ya? También deben haber escuchado esta otra afirmación que dice: la fe mueve montañas. Bueno, existen muchas historias en el que se explica básicamente cómo la fe en algo pudo sacar a personas de un abismo, como es el caso de Viktor Frankl. Si ustedes buscan en la historia, esto no es algo que yo me estoy inventando ni es mi opinión, es algo que pueden encontrar yendo a Google o buscando en libros, o incluso en el libro de Viktor Frankl. Él decía que incluso estando en el infierno, que fueron los campos de concentración nazis, él se imaginaba qué es lo que haría cuando saliera de ahí. Es decir, él siempre tuvo muy clara la convicción de que iba a salir. O sea, nunca se puso a dudar en si, bueno, ya mi vida se va a terminar acá. No, o sea, él lo tuvo muy clara y ya se imaginaba caminando por las calles completamente libre, yendo a comer la comida que le gustaba, durmiendo en su propia cama, cálido. O sea, y él justamente narraba que o sea, la única forma de soportar todas esas torturas y todas esas, no sé ni cómo describir, pero realmente un infierno que vivía la gente, solo quienes tenían claro qué es lo que iban a hacer al salir, era quienes realmente adquirían una especie de fuerza que automáticamente les servía para mantenerse con vida.
Entonces, básicamente eso es lo que él narra en este libro. No recuerdo el título del libro, pero si ustedes ponen Viktor Frankl, pues ahí les va a aparecer. ¿Ya? Entonces, como pueden darse cuenta, realmente el aprender a tener fe es algo que va mucho más allá de simplemente creer en una religión. Y digo simplemente porque creer en algo y no tener fe no tiene ningún sentido, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando todos hemos atravesado por momentos complicados, como ahora? Supongamos, mucha gente que cayó enferma, que bueno, tuvo la suerte de salir de esta enfermedad, pero le dejó secuelas. Otras personas que simplemente sabemos que ya no les vamos a volver a ver. Personas que por otro lado perdieron sus trabajos, que qué sé yo, antes de la pandemia quizás estaban muy bien, pero ahora la situación es completamente distinta, qué sé yo. O sea, existen muchas variables de qué es lo que... A ver, existen muchas variables del atravesar situaciones complicadas, ¿ya? ¿Y qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que yo he investigado que hacen o qué es lo que recomienda la psicología positiva? Básicamente es entender que la fe en que lo que sea que estoy pasando va a mejorar me sirve para entender que cada problema por el que atravieso es una nueva oportunidad para reinventarme. De hecho, justo ahora escuchaba sobre hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Independientemente de si a ustedes les cae bien o no el autor, hay una parte en la que él describe cómo fue la historia del coronel Sanders, el que él creó el KFC, básicamente. Él decía que en un punto de su vida, más o menos a los 61 años, él perdió todo y vivía básicamente del seguro social, lo que acá sería la pensión de jubilado. Entonces llegó un momento en el que él simplemente dijo, esto no es suficiente para mí. Entonces creó su famosísima receta del pollo frito, que bueno, en ese momento por supuesto que no la conocía ni su mamá, pero sin embargo se fue por todo el país tratando de vender su receta. Dijo que, no recuerdo el número exacto, pero fueron como 1070 ocasiones, fueron 1000 algo, eso estoy segurísimo, las que tuvieron que pasar para que al final alguien le diga, ok, yo te compro esa receta, ¿ya? Entonces, él fue, en este audiolibro se describe lo que tiene que ver con el Chicken Little. No sé si han visto esta película que es como la gallinita, o sea, el pollito que es como que vive siempre asustado. Entonces, él decía que lo que hizo el coronel Sanders, en lugar de sentarse a tener miedo, fue agarrar el Chicken Little que vive dentro de sí y freírle literalmente. Entonces, imagínense a una edad a la que las personas prácticamente ya se retiran, ya se considera que ya no son tan productivos, pues él se volvió una persona multimillonaria. Y además es un legado que pues hasta ahora KFC creo que uno puede encontrar hasta, no sé, pues hasta en Afganistán quizás, no sé, bueno, pero ¿quién no ha comido KFC en la vida ya? Y no es que estoy haciendo publicidad a la marca, pero sin embargo es un caso de cómo funciona cuando una persona realmente tiene fe. Vámonos por otro lado, el mismo Tomás Alva Edison. Levanten la cabeza y miren hacia el techo de su casa y van a encontrarse con un foco. Ese foco, para llegar a ese punto, tuvieron que pasar 5000 intentos fallidos. Es decir, 5000 nuevas oportunidades para comenzar de nuevo. Quiere decir que, o sea, este tipo, Tomás Alva Edison, realmente la tenía clarísima. O sea, no dudó un segundo de qué es lo que tenía que hacer, a pesar de que sabía que era difícil. Y en el primer intento, quizás la cuestión explotó. ¿Cuántas cosas debieron haber pasado para que él logre logre perfeccionar el invento del foco? Si son 5000 intentos, vamos a pensar que hizo uno por día, ¿ya? 365 días de un año por 10, estamos hablando de más o menos
¿cuántos? 3.000 días. Bueno, el punto es que es un montón. Las matemáticas no son muy fuerte, pero es un montón de tiempo. O sea, hablamos de varios años. 365 por 5.000. Es un montón. Entonces, imagínense cuántas veces nosotros empezamos algo y al primer problema o al primer tropezón dejamos botado. ¿Ya? Es súper fácil aprender a perder la fe en un ¿cómo les digo? En un medio como el que nosotros vivimos, en el que no estamos diseñados para entender lo que es la palabra tenacidad, es decir, no soltar, como no rendirse, ¿ya? Como dice una canción, y bueno, también dice en la Biblia, un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿O qué clase de persona? Ya sin mencionar el tema del género. Pero a lo que me voy es que el tener fe básicamente representa el saber que yo me visualizo en esto que estoy esperando, ¿ya? Esa es una parte súper clave. Y aquí les hago una pregunta que en realidad ya les hice hace algún tiempo. ¿Cómo se visualizan ustedes de aquí a 5 años? Una vez que encuentren esa respuesta, piensen cómo se visualizan de aquí a 10 años, ¿ya? Si es que esa respuesta tiene que ver con los sueños que ustedes están teniendo ahora, vamos a suponer que su sueño es tener una heladería. Entonces, de aquí a 5 años, yo digo, ok, yo me veo en 5 años dirigiendo una cadena de heladerías. O en 10 años me veo dirigiendo, una cadena nacional, dando empleo a mucha gente, qué sé yo. Pero literal, me puedo mirar en los procesos, en los espacios, puedo ver los colores, sentir los olores, los sabores, la música de fondo. ¿Me explico? Es como si yo me estuviera a mí mismo contando un cuento, contando una historia o narrando una película en la que básicamente yo soy el protagonista, ¿ya? Mientras más detalle tenga, es una forma en la que Deepak Chopra dice: cuando yo le lanzo una propuesta al universo o le lanzo al universo lo que yo quiero, entonces estoy hablándome a mí de otra manera. Es decir, estoy diciéndome a mí mismo, esto es lo que yo quiero para mi vida y así es como lo quiero. Es decir, estoy aprendiendo a visualizar con fe qué es lo que espero para mi vida. Entonces, ya saben que, o sea, aquí es donde corresponde el concepto. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo espero tener este sueño y tengo certeza de que así va a ser, ¿ya? Existe también otro tema que es la ley de la atracción, ¿ya? Pueden ustedes creer en eso o no creer en eso, pero básicamente funciona, ¿ya? Si no, piensen en estas personas que están todo el tiempo quejándose por todo. Y qué bestia, ya va a llover, ¿no? Ayer jugó la selección y qué bestia, cómo jugó de mal. El vecino ya ni sé cómo. Este país no da para más. Que la corrupción, toda la cuestión, ¿ya? Son personas que usualmente viven rodeadas de eso, que todo el tiempo están atrayendo a más personas así, a más personas que se quejan de la misma manera o que les encanta sufrir de la misma manera, ¿ya? Si ustedes son de ese tipo, chuta, les recomiendo que cambien un poquitín el chip que está dentro de su cabeza, porque si no van a terminar rodeados de personas que en lugar de sumarles energía, pues se van a volver vampiros de energía y les van a robar todo lo que ustedes tienen, ¿ya? Por el contrario, ¿qué pasa con estas personas que no tienen tiempo para sufrir, que están pensando en qué más puedo hacer, cómo puedo ayudar? No importa si soy multimillonario o no, quizás hoy tengo 2 panes y un vaso de jugo. El un pan puedo compartir con otra persona, ¿ya? Existen este tipo de personas, usualmente se rodean de gente similar, de gente que también tiene ideales más altos, un poco más altruistas, en los que estoy preocupado también de los demás. No dejo a los míos, pero sin embargo sé que hay personas que lo necesitan más, ¿ya? Y como dice el dicho, donde come uno, pues comen 5 o comen 20, ¿ya? Un pan se puede repartir de muchas formas. Entonces,
esto tiene, o sea, la fe está muy ligada a la ley de la atracción, a saber que de alguna manera yo tengo fe en que existe un plan mayor para mi vida. Pueden llamarle Dios, pueden llamarle la energía, los átomos, pueden llamarle el sol. El nombre que ustedes quieran está perfecto, ¿ya? Pero sin embargo existe un plan mayor. Todos estamos acá respondiendo a ese plan mayor. Nada de lo que sucede es por un azar. Responde a, vamos a suponer que es el guión de una película, ¿ya? Y simplemente nosotros vivimos escenas. Ahora, el momento en el que yo tengo fe en mí mismo, no, eso no es creerme Dios o creerme omnipotente, sino es tener fe en que ese plan mayor está funcionando, o que ese plan mayor tiene un propósito que a mí en el que yo creo y que por supuesto respeto, ¿ya? Entonces, ustedes tengan fe en lo que ustedes quieran, en la religión que ustedes deseen, en la corriente que ustedes deseen, en lo que ustedes quieran básicamente, al mismo tiempo que deben tenerse fe a ustedes mismos. O sea, ¿cómo puedo yo hacer realidad un plan mayor si yo mismo no me la creo? Algo que ya hablamos alguna vez. Si yo no me la creo, nadie más lo va a hacer, ¿ya? Entonces, básicamente, aprender a tener fe es una forma de buscar las herramientas necesarias para atravesar los miedos. El opuesto al miedo es, por supuesto, la fe, porque el miedo lo que va a hacer es paralizarme. Me va a decir, no, es que yo no puedo hacer esto, es que esto es muy difícil para mí, es que esto me va a llevar mucho tiempo, o es que esto simplemente está diseñado para la gente que nació en cuna de oro, y tantas tonterías que a veces tenemos en la cabeza, que lo único que hacen es restarnos la capacidad de aprender a tener fe, ¿ya? Es decir, aprender a creer que es posible algo más, ¿ya? Entonces, mucho de lo que vivimos ahora en esta sociedad está basado por el miedo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que le dicen a uno desde que es muy joven? Tienes que estudiar para así poder tener un buen trabajo y que nunca te falte nada, ¿ya? Que no es que está mal, porque al final una empresa se hace del equipo de gente, de todas las personas que impulsan el motor de esa empresa. Sin embargo, ¿qué pasa si es que realmente yo me creo que lo único a lo que puedo aspirar es tal empleo? ¿Ya? Ahí es donde realmente radica el problema, porque nos meten en la cabeza este tema de no se te vaya a ocurrir tener un sueño, no se te vaya a ocurrir tener una aspiración. Lo único a lo que tienes que apuntar es a tener un buen trabajo, luego un buen carro, un perro de marca y la familia perfecta, ¿ya? Pero, o sea, como ustedes saben, realmente el éxito de una persona no se mide por la cantidad de ceros que tiene en el banco, ¿ya? Así es como nos han enseñado a medir la felicidad en nuestra sociedad actual. O sea, el exitoso es el que tiene una casa inmensa, llena de lujos, con toda la tecnología del mundo, un superauto, la membresía del club y todas esas tonterías, ¿ya? Exitoso realmente es la persona que alcanzó sus metas en el tiempo y en el plazo en el que se lo puso. Entonces, si mi sueño era tener un carrito de hot dogs en un año y lo conseguí, pues tuve éxito, ¿ya? No es que, en mi plan, estoy haciendo una suposición, no decía quiero vender $1 millón en un año. Ese no fue mi propósito original. Entonces puede ser que alguien diga, pero vendes $10 al día. Ok, pero alcancé mi sueño. Ahora lo que tendría que hacer es reorientar mis metas. Quizás reorientar la cadena de producción, las recetas, el marketing, el cómo voy a promocionar esto que ya tengo. Pero sin embargo lo conseguí. Ya, todo eso es a raíz de tener fe. Ya, a raíz de coger los miedos, dan cuenta que tienen una espada y empiezan a rebanar uno por uno cada miedo. Los miedos son como una cadena, ya dan cuenta como un montón de legos que va el uno conectado al otro y al final parece como una culebra inmensa, ya.
Entonces, ¿de qué me sirve eso? Para saber que el primer miedo más grande que tengo es a fallar. Justamente en este libro de Robert Kiyosaki, que créanme que les recomiendo porque es muy bueno, él decía, no conozco una persona exitosa o una persona que tenga mucho dinero que no lo haya perdido. Ya, asimismo, no conozco una persona pobre que pues jamás haya perdido un centavo. Es decir que en el camino a construir un sueño, por supuesto que me voy a caer, me voy a derrumbar, me voy a tropezar un montón de veces, voy a perder dinero, qué sé yo, me van a robar, van a pasar muchas cosas hasta llegar a lo que sea mi sueño. Es parte del camino, porque cada situación que yo vivo simplemente me sirve para reinventarme, para aprender a construir algo de lo que estaba destruido. Entonces, como en la cocina, por ejemplo, el reto no es tener una despensa con alcaparras de Madagascar y sémola de trigo de Etiopía, sino es aprender a hacer grandes cosas con lo poco que tengo. Si con lo poco que tengo logré hacer una gran receta, pues bueno, ahí estamos hablando de otro nivel, ¿ya? En la vida es lo mismo. Aprender a hacer mucho con poco. Eso es básicamente el tener la fe, ¿ya? Que sin importar que las personas me digan, pero esto no funciona, es que esto no es así, es que cómo puedes renunciar a ese trabajo, es que te vas a quedar luego sin tener que comer. Todas esas afirmaciones nacen desde el miedo, ¿ya? Desde el miedo a perder, luego viene el miedo a que si pierdo me voy a sentir solo y por supuesto no sé cómo encontrar las respuestas dentro de mí. Luego de esto, como me voy a sentir solo, también la gente me va a dejar de querer, entonces ya no tengo miedo a no agradar a los demás y así. Viene una cadena de cosas que, como les digo, al final lo único que hacen es alejarme del aprender a tener fe, ya, aprender a creer que lo que yo espero realmente va a suceder así. Entonces, existen muchas herramientas para desarrollar la fe en uno mismo o la fe en un sueño. Y la primera es básicamente encontrarle un propósito a su vida. Créanme que esto puede sonarles muy trillado, muy, ¿qué les digo? Muy cursi, todo lo que ustedes quieran. Pero una vez que le encontraron el propósito a su vida, todo cobra sentido, ¿ya? Si el propósito de su vida es, trabajar en los deportes, pues ya saben que no se van a ir a buscar trabajo en una constructora, que no tiene nada que ver. ¿Me explico? Entonces, el momento en el que yo encontré hacia dónde está yendo mi vida, ya es cuestión de simplemente empezar a buscar el camino para llegar hacia allá. Si es que yo estoy de viaje y quiero irme a la playa, pues no voy a tomar dirección hacia la Amazonía, que es del lado contrario. Tengo que tomar dirección hacia la playa. En algún momento, o sea, cada vez me voy acercando, cada vez voy encontrando una nueva bifurcación, un redondel, un algo que me acerca hacia lo que yo voy, ¿ya? Entonces, de eso se trata la fe. En saber primero hacia dónde quiero llegar, ¿ya? Ese es el plan mayor. Luego, en el camino, empiezo a establecer metas cortas, ¿ya? Porque si yo de entrada me pongo, sí, quiero ser el director del CEO de un emporio empresarial de textiles, bueno, está bien, está perfecto. Pero sé que tengo que empezar por algo menos. A no ser que uno se gane la lotería y de entrada tengo 1 millón para crear ya el emporio, pues son contados los casos. De lo contrario, tengo que empezar por algo más bajo, ¿ya? Entonces, empiezo por ponerme metas más cortas a menor plazo, que no me representen una frustración, sino que me representen un aliciente, como que diga, ok, mi meta en estos próximos 6 meses es aprender inglés. Ok, porque el inglés, créanme que les abre puertas tanto en Kabul como en Corea o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Si ustedes hablan inglés, ya está. Entonces, esa es una meta súper importante que es mucho más alcanzable. ¿Me explico? Entonces, una vez que yo tengo metas cortas, puedo empezar
a desarrollar más la fe en mí, porque no me estoy reprochando el que, pero Ramiro, y tú querías ser el gerente de una corporación multinacional y no lo has logrado. Obvio que no lo voy a lograr, porque no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y yo solito no me puedo poner a construir un edificio. Pero sí puedo empezar a buscar poco a poco aliados que me ayuden a construir primero los cimientos, luego el primer piso, segundo piso, y así es como se van construyendo las cosas, ¿ya? Alguna vez escuché esto de que un autor de hace mucho tiempo decía que es imposible que una persona se vuelva rica o tenga mucho dinero si no es explotando a los demás. O sea, la cosa más absurda que he escuchado en mis 38 años. ¿Por qué? Porque eso es una forma de darle poder al miedo que tengo a salir de mi zona de confort y buscar algo que lo justifique. ¿Me explico? O sea, digo, ok, bueno, es como este fulano es lo más top que existe o que existió en esa época, entonces sí, le creo. Porque esa justificación me ayuda a reafirmar el pánico que tengo para salir de mi zona de confort. ¿Me explico? Entonces, existen muchos factores que realmente van a influenciar en el cómo yo asumo la vida o cómo yo tomo las situaciones que me llegan. Como dice Víctor Coopers, hay que patear el balón como venga. Entonces, si ustedes están en la final del mundial, pues, o sea, si el pase no llega perfecto, pero si estiré un poquitín más del pie, ya metí gol, ya cuenta. Así es como funciona en la vida, ¿ya? Entonces, eso les digo, es un tema de empezar a uno mismo cambiar el chip y entender que las cosas suceden siempre por alguna razón, ¿ya? Entonces, empecemos por darnos cuenta cuál es la misión que tenemos en este planeta, en esta vida al menos, como ustedes, o sea, en lo que están transitando ahora, y empiecen a ponerse metas a corto plazo, metas realizables. Así créanme que va a ser mucho más sencillo alcanzar los sueños. Y hagan una prueba y empiecen a pensar en las cosas con las que realmente se visualizan. O sea, las situaciones en las que se visualizan. Aléjense de las personas que lo único que tienen para darles son para echarles tierra a sus sueños. Ya, no a todo el mundo uno le puede contar un sueño, no a todo el mundo le puedo compartir el entusiasmo o la emoción que siento por tal o cual situación, porque hay personas a las que simplemente eso que yo vivo les va a importar 3 pimientos, 2 amarillos y 1 verde. Y hay personas que realmente me van a aprender a sumar y me van a decir, wow, sí, te creo. O sea, realmente me comparto el mismo entusiasmo, les van a dar ideas, les van a presentar, qué sé yo, otros contactos. Ustedes no tienen idea quién puede ser mañana su socio, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Rodéense de personas que les sumen, personas que también tengan sueños, personas con aspiraciones, no la gente que vive quejándose por todo pero no mueve un dedo. O sea, rodéense de las personas que realmente les impulsen a alcanzar sus sueños, ¿ya? Y eso es lo que les puedo decir. Créanme que aprender a tener fe en este momento tan crucial en el que vivimos puede ser una herramienta, pero brutal, así de esas que no solo tiene la cuerda para salir del hoyo, sino además tiene unos propulsores, también tiene una linterna, tiene lámpara que me sirve para iluminar a más personas, tiene brújula, qué sé yo, tiene comida, tiene una manta para abrigarme. O sea, imagínense la fe como una herramienta, ya como no sé, en las películas estas que saca por poco una bazooka, pero imagínense que tiene todo lo que ustedes necesitan para sobrevivir. De eso se trata la fe, ya, independientemente de la creencia religiosa, como les dije antes. No es religión esto, no es un episodio para que ustedes crean en lo que yo creo en Jesús, y pues
a mí eso es lo que me da fuerza todos los días, o sea, el saber que Él es quien guía mis pasos. Si a ustedes les guía sus pasos el sol, está perfecto. Si les guía sus pasos Buda, Alá, quien ustedes quieran, está perfecto. Si a eso le tienen fe y eso les sirve para aprender a pasar obstáculos, para aprender a sortear problemas, está perfecto. Ya, nadie les puede decir esto en lo que tú crees está mal. Por supuesto, siempre y cuando no rompa las 3 reglas básicas, que ya saben cuáles son: no dañarme a mí mismo, no dañar a otra persona y no dañar lo que está a mi alrededor. Fuera de eso, todo funciona perfectamente. Ya, entonces es un episodio especial porque yo soy de esas personas que realmente no tengo tiempo para sufrir. Créanme que cada vez que viene alguien y me empieza a decir que no, pero es que el mundo, que le escucho, hasta un punto en el que le digo, ok, ¿tienes algo más para contarme? No, si no tiene nada más interesante para contarme, le digo, chévere, gracias, ha sido un gusto conversar contigo, pero realmente sí tengo mejores cosas que hacer. Esa última parte no le digo, me la digo a mí mismo, pero básicamente es alejarme de las personas que no me aportan nada. Eso es lo que yo hago personalmente, ¿ya? Entonces por eso puedo decir que mi círculo de amigos realmente es, no es que tengo los 5,000 que tengo en Facebook. O sea, mis amigos directamente son las personas que yo sé que primero son buenas personas y segundo que tienen algo por qué luchar. ¿Me explico? Entonces, rodéense de esas personas que créanme que a uno le hacen mucho más fácil el camino. Y por supuesto, si encontraron esa alma gemela, esa persona que simplemente mirarle les inspira a hacer mejor las cosas, a encontrar una mejor versión de ustedes mismos, pues no la suelten y simplemente, más bien dicho, no es que le van a tener amarrada a ustedes, pero cuiden a esa persona y créanme que por alguna razón también se juntaron. Su pareja también corresponde al cómo yo me visualizo en el mundo, ¿ya? Entonces si la persona que está a su lado responde a este ideal que ustedes tienen de la persona ideal, pues está perfecto. Ahí es donde tienen que quedarse. Y créanme que va a llegar un momento en el que van a decir, ahora entiendo por qué sucedieron tantas cosas en mi vida, por qué tuve que pasar por todas estas situaciones. Fue justamente para ese momento en el que ya encontré al lugar al que pertenezco, ¿ya? Y por supuesto va a haber personas y va a haber también su persona especial o su persona favorita, como dice la canción, que les va a acompañar ahí, así como yo encontré la mía. Así que eso, les mando un gran abrazo y ya nos estamos escuchando la siguiente semana. Chao, ciudad.